Hola, mi nombre es Ana Belis Valderrama y en esta oportunidad les explicaré un poco acerca de la aplicación Proteus. Proteus es una aplicación para la ejecución de proyectos de construcción de equipos electrónicos en todas sus etapas, desde el diseño del esquema electrónico, programación del software, construcción de la placa de circuito impreso, simulación de todo el conjunto, depuración de errores, documentación y construcción. Así es como se ve nuestra página inicial de la aplicación Proteus. El programa cuenta con dos partes o componentes principales. Uno de ellos es el módulo ISIS, que es donde vamos a dibujar los diagramas de todos los circuitos electrónicos y también de donde efectuaremos las simulaciones. Al abrir el Proteus desde el icono ISIS veremos la pantalla que se nos muestra a continuación, donde encontraremos la barra de coordenadas. En esta barra podemos ver las coordenadas donde se encuentra el cursor en todo momento, mientras los desplazamos por la ventana de edición. En la ventana de edición es la ventana donde dibujaremos los circuitos electrónicos, colocando los componentes, interconectándolos y agregando también otros instrumentos de herramienta. El borde de la hoja. La línea de color azul determina el límite de hoja de trabajo. Debemos colocar el circuito dentro de ellas. El selector de objeto. Esta es la ventana que aparecerán los componentes y otros elementos disponibles dependiendo del módulo de selección, y desde ahí podemos elegirlo para colocarlos en el diseño. Esta es la ventana de vista previa. Esta pequeña ventana nos ofrece una vista previa del circuito o de los elementos que vayamos colocando en el diseño. En la ventana de edición tenemos dos elementos principales, que es la hoja de trabajo y la rejilla. La hoja de trabajo está delimitada por el cuadro de color azul. Cuando accedemos al ISIS, desde su icono, es decir, sin abrir ningún circuito, por defecto la ventana de edición está vacía y el tamaño de la hoja de trabajo es de 10 por 7 pulgadas. Si necesitamos cambiar el tamaño de la misma, nos vamos a esta parte, hacemos selección acá y podemos acceder o seleccionar la opción predeterminada o usar una de forma personalizada. De igual manera encontramos el modo. Esta barra de herramientas es la más importante porque nos permite elegir el modo en que vamos a trabajar mientras dibujamos un circuito. En la ventana de edición nos permitirá elegir y colocar componentes y otros elementos como instrumento de medición, gráficos de simulación, entre otros. En esta parte encontraremos las herramientas de diseño. Esta barra muestra diversas opciones de diseño para trabajar en varias hojas, generar reportes, entre otros. Y por esta parte tenemos la simulación. Aquí podemos encontrar los controles de simulación. Veamos con más detalles la barra de herramientas de modo. Esta se encuentra dividida por tres partes. Nos vamos a la parte de modo de selección. Con esta herramienta encontramos el modo de selección, es decir, seleccionamos cualquier objeto en la ventana de edición haciendo un clic en el mouse sobre él, incluyendo componentes, herramientas o líneas de conexión. En el modo de componente, en este modo podemos seleccionar los componentes que formarán el circuito y además colocarlos en una ventana de edición. Para elegir componentes de la librería nos vamos a esta barra, donde al presionar el botón P se abre una ventana de PixDevice, donde podemos navegar por la librería de componentes para elegir lo que forma nuestro diseño. Desde esta ventana también es posible hacer una búsqueda concreta. Al seleccionar esta opción, mostrar solo componentes con modelo,
Únicamente se mostrarán los resultados, los componentes que se encuentren con modelo, es decir, los que pueden simularse. El cuadro de búsqueda. Mediante este campo realizamos búsqueda en las librerías de componentes. Al navegar o realizar una búsqueda en la ventana de PixDevice, es posible encontrar los componentes que necesitamos para dibujar los circuitos. Para elegir uno de ellos podemos manejarlos de dos maneras. Uno es hacer doble clic sobre el componente Esto hará que el nombre del componente se muestre en la ventana de selección de objeto. De esta forma podemos seguir navegando o buscando todos los componentes necesarios y agregándolos a la ventana de selección. Para colocar un componente, seleccione el componente elegido en la ventana de selector de objeto. Coloque el mouse en algún lugar de la ventana de edición. Observe cómo este se convierte en un pequeño lápiz color blanco. Haga clic en un lugar vacío de la ventana de edición. Una vez haya decidido en qué lugar colocarlo, haga clic y el componente quedará ubicado en el área elegida. Para manipular los componentes de la ventana de edición, después de colocar varios componentes en la ventana de edición, podemos cambiar el lugar, borrarlos, rotarlos o reflejarlos para seleccionar un componente que ya esté en dicha ventana. Simplemente hacemos clic en el mouse y este aparecerá en todos los bordes de color rojo. Si hacemos clic en el botón derecho del mouse sobre un componente, se abrirá un menú contextual con opciones que nos permitirá mover, rotar, reflexionar, borrar el componente y algunas acciones adicionales que estudiaremos. Y así podemos rotar nuestro componente que hemos seleccionado.